Dice en Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 1, mientras usted abre su Biblia o mira su compu Biblia, le doy tiempo. Primera de Samuel, capítulo 23. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Jehová le respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y le causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerrojos. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: traed el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran 600, y salieron de Keila, anduvieron de un lugar a otro, y vino Saúl, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora y aseguraos más, y conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura. Y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra,
yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Moán. Cuando Saúl oyó esto, escuche bien, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensaje a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una incursión en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Ama Lecot, que quiere decir escondido en la peña. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Una historia preciosa toda, la del capítulo 23 de Primera de Samuel, porque demuestra lo que hace el Señor y de la forma en que se maneja. Voy a pedir a los chiquititos, ¿cómo se llama la chiquitita, Carola? Con mamá, muchas gracias. Muy bien, sentadita. Gracias. Muy bien. Sofía, Sofi, con mamá y calladita, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Capítulo 23 es sin desperdicio, porque David le dice a Jehová y le consulta: ¿iré a librar a los de Keila? Los filisteos los habían atacado. El Señor le dice: andá. Porque el pueblo le decía: tenemos miedo acá en nuestra ciudad, tenemos miedo de los filisteos, vamos a ir a librarlos de manos, a los de Keila de manos de los filisteos. Y Dios le dijo: anda a librarlos. Fue a librarlos. Pero después David le consulta y le dice: los de Keila me entregarán en manos de Saúl. Y Dios le dice: sí, te entregarán en manos de Saúl, pero los fui a librar. ¿Me van a entregar? Te van a entregar. Qué importante que es preguntarle al Señor. No solamente qué importante que es preguntarle al Señor, sino que puede que el Señor nos mande a un lugar donde luego de librarlos, es la historia, hasta nos entreguen. ¿Cuántas contradicciones, ¿no? David va a librarlos, pero los de Keila después los van a ir a entregar. ¿Me voy a ir de acá, Señor? Sí, andate de ahí. Ya los libraste, ahora andate. Y toda una serie de cosas que demuestran, por un lado, la miseria del ser humano. El ser humano tiene cuestiones de miserias muy grandes, muy fuertes. Hablando de los de Keila, fueron librados de las manos de los filisteos, y aquel que los fue a librar, cuando venía Saúl, si venía Saúl lo iban a entregar. Y Dios, abriendo el panorama y mostrando el panorama, qué distinto que es manejarse en la vida con la presencia de Dios, sabiendo que le podemos consultar, que le podemos preguntar. Es maravilloso. No solamente habla de este tipo de miserias, sino que también
muestra de qué manera el Señor se mueve. Cuando uno ve que David comienza a huir, llega a oídos de Saúl y Saúl dice, mira, se fue de Keila. David dijo, se me escapó. Pero después le llega una noticia a Saúl, que lo quería destruir a David, que David estaba en un determinado punto. Y dice Saúl, ahora lo voy a ir a buscar porque se fue a una ciudad que tiene cerraduras y cerrojos y puertas y no va a poder escapar. Y David se corre a otro lugar, pero Saúl, que era muy astuto, llama a todo el ejército y comienza a sitiar el lugar. De tal manera que era imposible que David pueda huir de ahí, porque estaba el ejército de Saúl que ya lo había rodeado. Y David, con sus 600 hombres, queda en un lugar que es como una peña. Ya estaba encerrado. No podía salir de ese lugar David y no iba a poder escapar de la mano de Saúl. Pero aun cuando habían rodeado ese lugar y era cuestión de horas, tal vez de minutos, viene un mensajero y le dice a Saúl, los filisteos están atacando nuestra casa. ¿Cómo que están atacando nuestra casa? Sí, los filisteos están atacando nuestra casa. Y Saúl, que tenía casi rodeado a David y sus hombres, tienen que retroceder y volver a casa, porque los filisteos habían rodeado o atacado o pretendían atacar a Israel. Y Saúl vuelve a casa. Y una vez más, David fue librado de la mano de Saúl. A mí me hizo mucho ruido esta parte cuando dice, entonces después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba que David estaba escondido. Pero entonces vino un mensajero de Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y Saúl dejó de perseguir a David. ¿Sabe? Esto es muy de lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido perseguido? ¿Alguno se ha sentido alguna vez perseguido? ¿Por alguna cuestión espiritual? No hablo de una cuestión de guerra, ningún vecino te va a estar haciendo la guerra. Pero ¿saben las veces que hemos sido perseguidos por el enemigo? ¿O usted qué cree? ¿Que el enemigo está de fiesta? El enemigo todo el tiempo está tratando de perseguir a los creyentes. Todo el tiempo el enemigo va a tratar de persuadir al ejército de Dios, que somos nosotros el ejército del Señor, acá en la tierra. Somos nosotros, el ejército del Señor en la tierra y el ejército de Dios en los cielos. Y la tarea del enemigo, que él anda como león rugiente, mirando a quién devorar, nos trata de rodear muchas veces. Y cantidad de veces nos ha rodeado y el Señor nos ha librado. Y no nos hemos ni enterado. Ni hemos tenido la oportunidad de darle gracias a Dios por lo que ha hecho. ¿Tiene idea la cantidad
de veces que el Señor nos ha librado de accidentes? ¿Tiene idea la cantidad de veces que el Señor nos ha librado de alguna cosa? Muchas veces, muchas veces. Esto fue lo que pasó con David. ¿Por qué? Porque Dios tenía todavía cosas para hacer con David. De hecho, luego fue rey en lugar de Saúl. Y no había llegado la hora de David. Dios no ha detenido su mano, ni ha detenido su mano, ni está ausente con su iglesia, con su pueblo. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, Dios nos sigue librando, porque todavía tiene planes con su iglesia. En algún momento, y esto también tenemos que tenerlo bien en claro, dejará de tener planes, porque ha llegado nuestra hora, que es la hora de partir con el Señor, que esto no tenemos que ignorarlo, porque ninguno de los que está aquí, ni los que están en la casa viendo esta prédica, ninguno es permanente en la tierra, sino que llega el momento que partiremos de esta tierra y ahí sí, de la manera que el Señor quiere que así ocurra, partiremos para estar con Él en su presencia. ¿Esto lo tiene claro? ¿O mueve la cabeza y...? No, tenemos que mover la cabeza y lo tenemos que tener claro. Que un día llegará la hora que de la manera en que Dios así lo tenga estipulado, pasaremos a estar en su presencia. Eso se llama soberanía de Dios. Que Dios es soberano y que hace como quiere, donde quiere y como quiere. ¿Por qué es soberano? Cuando uno comprende la soberanía de Dios, te da una cuota inmensa de paz, sabiendo que nuestra vida está en las manos del Señor y que no dependemos, por ejemplo, del COVID. Cantidad de gente ha partido a la presencia del Señor y alguna gente que uno conoce, familiares en algunos casos, y han partido a la presencia del Señor. Y esto también es soberanía de Dios. Puntualmente, lo de David es llamativo porque David le preguntaba todo al Señor, tenía el efod y le preguntaba, mira, Jehová de los ejércitos, ¿me entregarán los de Keila? Sí, te entregarán. ¿Iré? Sí, anda a librarlos. ¿Me entregarán? Sí, me entregará, te entregarán. Esto es lo que tenemos que aprender de David, que David preguntaba todo. Preguntaba todo. Señor, con esto me estaré equivocando. El Señor contesta. El Señor contesta. Dios es un Dios que no solamente es fiel, como a veces decimos, Dios es fiel, Dios es soberano. No, no. Dios contesta. ¿Saben? Cuando Dios tiene planes y proyectos, sus objetivos los lleva hasta las últimas consecuencias. Hay otro ejemplo que no lo vamos a leer, pero está en Segunda de Reyes capítulo 3, no lo vamos a leer. Y es cuando los sirios rodean a Samaria y sitiaron la ciudad. Cuando una ciudad era sitiada se le acababa la comida y el agua y tenían que abrir la puerta para entregarse. Recuerdan ustedes ahí había 4 leprosos.
tenían hambre, estaban enfermos. Y los sirios seguían en ese lugar. Y dice que los sirios comenzaron a escuchar un ruido como que venía un ejército marchando. Había ejércitos que eran tan numerosos que cuando marchaban y clavaban los pies en la tierra temblaba. Ahí comienza a tener sentido cuando uno dice, ¿y para qué servían los desfiles? Los desfiles de los soldados eran a paso redoblado y todos juntos clavaban un pie. Tac, 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 tac. Y eso retumbaba la tierra. Era un ejército a paso firme. Y los sirios comenzaron a escuchar que había un paso redoblado. Y dijeron, los de Israel contrataron ejércitos de los heveos. Y comenzaron a huir. Porque empezó a escucharse mucho ruido y un estruendo como de un gran ejército. Y lo tremendo es que Dios les había mandado todo ese ruido. Y los sirios huyeron dejando alimentos, animales, tesoros y comenzaron a huir por su vida. Luego caen los 4 leprosos, ven que estaba el lugar vacío, comienzan a comer y dice uno de ellos, no podemos guardarnos esto. Adentro de la ciudad de Samaria tienen hambre. Y fueron y les golpearon la puerta y dice, no hay nadie, se fueron todos de los sirios. Y el rey dijo, esto es una trampa, vamos a ir, nos van a hacer una emboscada. Y mandaron al pueblo a buscar alimentos, llevaron alimentos y lo trajeron a la ciudad. De hecho, hubo un príncipe que había dicho, esto no puede ocurrir de ninguna manera. La profecía que dio el profeta Eliseo está loco. Y el profeta Eliseo le dijo, lo vas a ver, pero no vas a poder comer del alimento. Y cuando el pueblo regresó, lo pasó por arriba al príncipe ese y murió. Ahora, ¿qué les quiero decir? Que cuando Dios tiene planes y proyectos, nadie podrá hacerte daño. Nadie. Nadie. Ni que vengan brujos, ni que haya hechiceros, ni que venga un umbanda y te deje una gallina muerta en la puerta de tu casa. Mira, hermano, no tengas miedo, porque nada va a poder tocar tu vida. Nada, nada. Ni que dejen gallinas muertas de acá en la puerta de la iglesia. Si eso pasa, se pone un guante porque está en mal estado, la pone dentro de una bolsa, la pone en la basura y la tira. En su casa igual. No se preocupe, hermano. No tiene que hacer nada raro. Dios tiene propósitos con tu vida en forma individual. Dios tiene propósitos con la iglesia. Y Dios utiliza las formas más sencillas que Él sabe y que Él conoce para que el enemigo crea todo lo que tenga que creer. Pero a su pueblo el enemigo no lo puede tocar. Amén. Dice en 2 Corintios capítulo 1, así le leo algo del Nuevo Testamento, que hay tanto texto. 2 Corintios capítulo 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra
y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Lo que Pablo dice es maravilloso. Dice, Dios nos libró de toda tribulación, pero también colaboraron las oraciones de la iglesia. Es maravilloso. Porque el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo está obrando de una manera impresionante y nos libra de esto y demás. Pero también el Espíritu Santo escucha la oración de la iglesia. Porque alguno puede decir, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a buscar al Señor? ¿Y para qué vamos a clamar? Si Dios sabe todas las cosas que es verdad. Dios sabe todas las cosas. Pero también Dios escucha la oración de la iglesia. Es un conjunto que el Señor utiliza para su gloria, para manifestar su soberana voluntad y manifestar cuál es la soberanía de Dios. Y un día partiremos. Un día vas a partir vos, el otro día vos, otro día yo y el otro día el otro. No esté cruzando los dedos, no sea supersticioso. Pero no esté tocando madera, como decía, yo tengo acá el púlpito de madera, ¿no? Sino que es una forma maravillosa de vivir el Evangelio. Sabiendo que el Señor ha de cumplir en tu vida y en la mía todo lo que Él tiene preparado para nosotros, en forma individual y en forma colectiva como iglesia. No dejemos de orar. Tenemos un grupito de oración que es maravilloso. Bueno, no dejemos de orar. No nos cansemos. No nos cansemos. Hagamos como cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia dice que oraba, hacía ferviente oración. Hacía ferviente oración, pero ni ellos creían que podía salir de la cárcel. Sin embargo, el Señor le mandó un ángel, le desató las esposas, lo hizo pasar entre esa guardia, que era una guardia de 16 hombres, creo, tajante. Nadie vio cuando Pedro se fue de ahí. Y cuando Pedro golpeó la puerta del lugar donde estaban orando, ni la jovencita que estaba allí creía que podía ser Pedro. Sin embargo, era Pedro. Dios utiliza las formas más maravillosas y sencillas para librarnos. Por eso también nos tiene que servir para no ser tan quejosos, para darnos cuenta que el Señor nos ha librado y nos libra de cosas que ni las sospechamos. A mí me ha pasado en un par de oportunidades ir a ver a algún cliente de mi trabajo y llegar y decirme, hace 2 minutos nos asaltaron. Hubiese llegado 5 minutos antes y a vos también te hubiesen sacado y te hubiese pasado esto. Las veces que el Señor te ha librado. Por eso seamos un pueblo muy agradecido y confiado en el Señor. Y lo vuelvo a decir, el día que el Señor nos lleve a su presencia, todos los demás comprendamos que es parte de la soberanía maravillosa de Dios. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera y a confiar y aferrarnos en este Dios maravilloso que tenemos. Amén.
Padre